Bueno, bienvenidos a este segundo workshop que hacemos en conjunto con la gente de CuponStar desde MB Soluciones Financieras. Hoy puntualmente vamos a estar conversando sobre cómo empezar a armar una cartera de inversión. ¿Sí? En el workshop anterior hablamos un poco de la estructura financiera, de cómo estructurar nuestras finanzas personales. Hoy vamos a estar conversando un poco más a detalle sobre esa parte de esas finanzas personales que tiene que ver con invertir el dinero que fuimos acumulando a lo largo del tiempo. Vamos a estar hablando puntualmente de qué son las inversiones bursátiles, qué son las inversiones en bolsa, cuáles son los primeros pasos para comenzar a invertir en bolsa. Vamos a estar trabajando también un poco o charlando un poco también sobre la diferencia entre los activos de renta fija y los de renta variable para poder identificarlos y saber qué funciones cumplen dentro de la cartera cada uno de ellos. Y finalmente, cómo armar una cartera de inversión bien diversificada y basada en objetivos. Como primer paso, las inversiones son la compra y la venta de activos financieros que cotizan en bolsa. Cuando hablamos de inversiones bursátiles o inversiones en bolsa, necesariamente tenemos que trabajar en ese contexto y vamos a estar comprando y vendiendo diferentes activos financieros que tienen su propia cotización y que van a ir variando esa cotización, y producto de esa variación de precio es donde nosotros vamos a estar generando nuestra rentabilidad. Su característica principal obviamente es que son intangibles, ¿sí? No nos van a dar un papel cuando compremos una acción, vamos a tener todo de manera digital. Y se rigen por la oferta y la demanda. ¿Sí? Cuando hay un activo muy demandado, ese activo aumenta su valor producto de esa demanda, y cuando hay mucha oferta, cuando hay mucha gente que está queriendo vender ese activo en el mercado porque está cayendo su valor o porque hubo alguna noticia que lo dejó de hacer tan atractivo y la gente lo empieza a ofrecer, empieza a haber mucha oferta, el precio de ese activo va a bajar. ¿Sí? Y obviamente los precios, además de definirse por su valor real y un poco por esto que conversamos de la oferta y la demanda, va a depender muchas veces también de la expectativa futura de rentabilidad que tengan esos activos. ¿Qué quiere decir esto? Hay un dicho que se usa mucho que es: se compra con la expectativa y se vende con la realidad. ¿Sí? Esto es que cuando uno empieza a analizar el precio de distintos activos financieros, puede hacer especulaciones en base a las cosas que pasaron y en base a las expectativas de que ciertas variables de mercado se modifiquen hacia adelante, y comprar hoy un activo pensando en que ese precio suba, en que el precio del activo suba. ¿Sí? En principio funcionan básicamente así, después podemos tener algunas técnicas de inversión un poco más sofisticadas donde uno apuesta a que el valor de un activo baje. Pero en principio lo que buscamos siempre es comprar un activo a un valor menor del que va a tener en el futuro. ¿Sí? Para en el futuro, cuando podamos venderlo, materialicemos esa ganancia. Los primeros pasos para empezar a invertir son bastante sencillos. Obviamente tenemos que tener una cuenta bancaria. ¿Por qué tenemos que tener una cuenta bancaria? Porque todo el dinero que se invierte en bolsa y en otros activos financieros que están por fuera de la bolsa incluso también, se hacen a través de una cuenta bancaria. ¿Sí? Entonces necesitamos tener bancarizado nuestro dinero para después poder volcarlo a una cuenta comitente. Cuenta comitente o una cuenta en un broker o en una ALIC es la plataforma o el instrumento que nos va a permitir invertir en bolsa. Es de alguna manera el intermediario entre nosotros que somos inversores y la bolsa. ¿Sí? La bolsa es de donde cotizan esos activos. Entonces el broker nos va a hacer de ese intermediario para que nosotros podamos, desde una plataforma, poder acceder a esos activos financieros que estamos buscando comprar. ¿Y cómo elijo cuál es el broker que se adapta a mis necesidades?
Yo creo que hay 2 o 3 variables principales para elegir un broker que se adapte a lo que estamos buscando. El principal, el fundamental, creo yo, tiene que ver con la facilidad que nos dé ese broker para operar en la bolsa, ¿sí? Hay brokers que hoy en día quedaron un poco en el tiempo y que quizás necesitamos del intermedio de un asesor para que ese asesor haga las veces de inversor por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que llamar a mi inversor y decirle, por favor, comprame 500 acciones de Coca-Cola. ¿Sí? Y es el asesor quien tiene acceso a la plataforma del broker. Eso hoy ya quedó un poco en desuso. La idea es que no necesitemos de un asesor para que opere por nosotros. Los asesores hoy cumplimos un rol diferente, cumplimos el rol de acompañar y de aconsejar e incluso de estar atentos a ciertas novedades de mercado que quizás aquel que no está trabajando constantemente durante todo el día, todos los días en este tipo de instrumentos, nos pueda avisar o nos puede informar de ciertas noticias que van a modificar nuestras inversiones. ¿Sí? Ese es el rol que tiene que tener el asesor, no el de operar por nosotros. Entonces, es una de las variables, creo yo, para elegir un broker, tiene que ser un broker que nos permita operar directamente. La segunda tiene que ver con la facilidad de operar, ¿no? La capacidad que nosotros vamos a poder tener de operar de manera intuitiva en la web o en la plataforma de celular o en la app que pueda tener el broker. ¿Sí? Obviamente es fundamental que pueda tener esas 2 plataformas para que yo no necesite estar sentado en una computadora para poder operar. Pero aparte de eso, tiene que ser fácil, tiene que ser intuitivo. Si yo tengo que leerme un instructivo para saber cómo comprar dólar MEP, y quizás el broker no es el ideal, ¿no? Y como tercer variable, va a depender ya de algo un poco más específico que tiene que ver qué objetivos de inversión. Hay determinados brokers, determinadas sociedades de bolsa que nos permiten operar de una manera muy sencilla activos de manera local, todo lo que tiene que ver con acciones argentinas, CDRs, bonos, fondos comunes de inversión locales, pero que es un poco más complejo cuando uno busca operar activos en el exterior. ¿Sí? Quiero ir a comprar directamente la acción de Coca-Cola o quiero invertir en un fondo común de moneda estable, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo la idea de invertir o tengo los objetivos claros de invertir directamente activos en el exterior, va a ser preferible que busque un broker que me facilite esa operatoria, que quizás hoy son menos los que nos facilitan esas operatorias que los que nos facilitan la operatoria dentro del mercado local. ¿Sí? En tercer lugar, por supuesto, tenemos que tener claros, esto lo hablamos también en el workshop anterior, los objetivos. El objetivo o los objetivos, porque lo importante es no tener uno solo, sino ir paralelizando objetivos y ir trabajando nuestras inversiones en pos de cada uno de esos objetivos, son el pilar fundamental para cualquier decisión financiera que pueda yo llegar a tomar. ¿Sí? No solo en términos de invertir en una sociedad de bolsa, sino en general en los activos financieros que voy a elegir utilizar, de qué manera voy a elegir yo trabajar o no con tarjetas de crédito, de qué manera voy a tener una o más cuentas bancarias. Todo eso va a depender siempre de los objetivos que yo tenga, en este caso en lo que estamos hoy hablando de inversión, pero en objetivos en términos más amplios para todo lo que tiene que ver con el manejo de mis finanzas personales. Entonces, basándome en mis objetivos y hacia dónde quiero ir, teniendo claro ese horizonte, ese norte, ahí voy a empezar a trabajar y a planificar en qué activos voy a invertir y de qué manera voy a estructurar mi cartera de inversión. Y por último, una vez que tengo definidos los objetivos, ya elegí mi broker, ya tengo el dinero bancarizado, lo último que me va a quedar a hacer es pasar el dinero de mi cuenta bancaria a mi cuenta en comitente, que es el nombre que tienen las cuentas en las sociedades de bolsa, y una vez que tengo el dinero disponible, comenzar a armar mi cartera de inversión. ¿Sí? Eso que es lo que normalmente la mayoría de las personas que me
me contactan y con las que nos juntamos para empezar a invertir, el foco está en, bueno, quiero armar mi cartera de inversión. Ok, buenísimo. ¿Está el dinero bancarizado? ¿No está bancarizado? Bueno, bancaricémoslo. Si no tenés cuenta en una LIC, tenemos que abrir la cuenta, hacer ciertas configuraciones necesarias dentro de esa cuenta, como por ejemplo, completar un perfil de inversor, definir para qué vamos a invertir y en base a eso vamos después a armar la cartera. Es el punto final de todo un proceso previo que necesariamente tenemos que hacer. Bien, ya metiéndonos en temas más conceptuales que tienen que ver con los distintos instrumentos financieros, vamos a conversar un poquito de qué son los instrumentos de renta fija. Los instrumentos de renta fija se caracterizan, básicamente porque se conoce a ciencia cierta el flujo de fondos futuros. ¿Qué quiere decir esto? Que sé con exactitud o con cierto nivel de exactitud, a veces dependiendo de ciertos gastos podemos no estimarlo al detalle, pero sé que de acá a X cantidad de tiempo voy a recibir X cantidad de dinero en compensación por tener mi activo en cartera, ¿sí? El ejemplo más claro de los instrumentos de renta fija es el plazo fijo. Otro instrumento puede ser el bono o las obligaciones negociables, ¿sí? Ahí entramos en una segunda diferenciación. Esta renta fija puede ser pública o privada. La deuda pública, que son los bonos, las letras, las LEDs, todos estos instrumentos que emite el Estado, son la renta fija pública. Y la renta fija privada son deudas emitidas por las empresas. Hoy, por defecto, lo que está haciendo en los últimos año y medio, casi 2, la estrellita del mercado para lo que es renta fija, son las obligaciones negociables. Es deuda corporativa, deuda de empresas privadas que sale al mercado y cotiza en bolsa. ¿Por qué vamos a elegir instrumentos de renta fija? Son una fuente de ingresos constantes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estructuro mi cartera de inversión en instrumentos de renta fija, conociendo cuáles van a ser los momentos de pago de esos flujos futuros, voy a poder estructurarla de manera tal de que todos los meses o con cierta regularidad, cada 3 meses, cada 6, no importa cuál sea el objetivo, tenga ese ingreso todos los meses disponible para o bien reinvertir esos intereses o esa renta que me genera el instrumento y empezar a jugar con el famoso interés compuesto, o ir haciéndome ese dinero para determinados gastos o para mantener determinado nivel de vida, ¿sí? Cuando uno empieza a planificar a largo plazo y genera un gran volumen de dinero, después puede trabajar con instrumentos de renta fija para generarse un flujo de fondos y vivir de ese dinero y mantener cierto nivel de vida con ese dinero que me va entrando todos los meses. Y la otra característica que tiene, que nos hace elegir este tipo de instrumentos, es que normalmente son instrumentos de un bajo riesgo y de una baja volatilidad. Tienen baja fluctuación en su precio durante el tiempo, ¿sí? En el caso de, particularmente los bonos del Estado, pueden tener algo más de riesgo y algo más de volatilidad. Cuando hablamos de bonos del Estado argentino o de alguna de las provincias o municipios, pero conceptualmente el bono estatal, fuera de lo que es el mercado local, es un instrumento de renta fija como tal, ¿sí? De hecho, el bono de los Estados Unidos, del Tesoro de los Estados Unidos, es el que se interpreta en términos de cálculo financiero como el instrumento de riesgo cero, ¿sí? Porque se asume que siempre va a pagar, entonces no hay riesgo asociado a ese estilo. Y por lo tanto, de esto deducimos que son instrumentos más bien conservadores, ¿no? Cuando nosotros estructuramos una cartera de renta fija, estamos siendo más bien conservadores en nuestro armado de inversión. Y bueno, un poco lo hablamos ya, algunos ejemplos son los bonos, las letras, obligaciones negociables. Incluso hay algunos fondos comunes que invierten exclusivamente en instrumentos de renta fija, por lo cual, si bien por definición el fondo común de inversión no es un instrumento de renta fija,
sí podemos interpretar como instrumento de renta fija aquellos que invierten por consecuencia de estos activos. Y hay algunos ETF, que son índices, que siguen también ciertas variables del mercado asociadas a la renta fija y que por lo tanto, igual que un fondo común de inversión, podemos relacionarlo con este tipo de inversión, por más que por definición no lo sea. Ya metiéndonos en los instrumentos de renta variable, que un poco lo podemos ir deduciendo por contraposición a lo que estuvimos conversando antes, obviamente no sabemos cuál va a ser el flujo futuro que nos va a generar ese instrumento, ¿sí? Por eso es variable. Nosotros lo vamos a comprar hoy a un valor y apostamos a que ese instrumento varíe positivamente su valor y esa sea nuestra rentabilidad. Entonces esa rentabilidad va a ser variable porque está sujeta a variables de mercado. Básicamente va a depender, en el caso de que invirtamos en acciones, en la evolución de la empresa. En general los instrumentos dependen del valor de mercado. Entonces, si volvemos un poco a lo que hablábamos antes, dependen de esta relación de oferta y demanda que hay de determinados activos en el mercado y de la expectativa de ese activo hacia adelante, ¿sí? Eso le va a dar un valor en el mercado, una apreciación en el mercado, que es lo que nosotros vamos a buscar tomar como ganancia. Y por supuesto también depende del contexto, ¿sí? En un caso muy ejemplar y muy reciente que tenemos es el caso de la pandemia. Si uno analiza un gráfico de cualquier variable del mercado, como puede ser el índice de S&P 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes del mundo, podemos ver un gráfico con cierta tendencia creciente y en el momento de la pandemia hubo una clara caída del mercado. Esa caída del mercado responde a una situación de contexto y no a algo propio de la evaluación del activo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Coca-Cola no dejó de tener la presencia que tenía en el mundo, ni McDonald's dejó de tener la presencia en el mundo, o Walmart, ¿no? Siguieron teniendo los mismos locales con la misma cantidad de bienes adentro de esos locales, la misma cantidad de rentabilidad proyectada hacia adelante, un montón de cosas que sostienen en principio el valor de la acción. ¿Qué fue lo que pasó? Algo de contexto irracional que hizo que la gente, por temor, salga de las inversiones de renta variable y vaya a otras inversiones o directamente se quede con el dinero en la mano. Entonces, como mucha gente al mismo tiempo salió a vender la acción al mercado, aumenta la oferta y el precio baja, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó automáticamente después? El famoso efecto B corta, ¿sí? Bajaron los precios de las acciones y en el tiempo volvieron a recuperar. ¿Por qué? Porque ese mismo stock, esas mismas sucursales y esa misma solidez de la empresa seguía estando en el mismo lugar. Entonces, muchas veces cuestiones de contexto generan cambios en los instrumentos o en el valor de los instrumentos de renta variable, que si nosotros sabemos interpretarlos, muchas veces pueden ser oportunidades de compra, ¿sí? Aquel que compró cuando la caída del mercado estaba llegando casi a su fin o cuando el mercado empezó a recuperar claramente, en ese momento generó una gran rentabilidad dentro de los instrumentos de renta variable, ¿sí? Producto de haber entendido que era una cuestión de contexto y no un tema de evaluación de la empresa o evaluación del instrumento en sí. ¿Y por qué elegimos estos instrumentos de renta variable? Muchas veces podemos elegirlos porque pagan dividendos, ¿sí? Si bien son instrumentos que van a variar su precio dependiendo de todas estas variables que conversamos, hay muchas empresas hoy que pagan altos niveles de dividendos. Entonces, también podemos elegirlas para proyectar ingresos futuros hacia adelante. ¿Son el instrumento por defecto para hacer esto? Claramente no, pero cierto nivel de presencia de este tipo de activos dentro de una cartera que busca tener flujos futuros de fondo puede llegar a estar interesante, ¿sí? Como para agregarle algo de riesgo y algo de mayor rentabilidad a la cartera.
Obviamente, relacionado con esto, lo que buscamos principalmente con los instrumentos de renta variable es buscar altos niveles de rentabilidad. Como son instrumentos, por definición, que son más riesgosos, porque están sujetos a todas estas variables que estamos conversando, esa rentabilidad, ese riesgo se responde con rentabilidad. O lo esperable es que ese riesgo se responda con rentabilidad. Ningún inversor lógico en el mercado va a comprar a mismo precio o a mismo riesgo una menor rentabilidad. ¿Sí? Si voy a asumir más riesgo, voy a esperar mayor rentabilidad de ese instrumento. Y algo que está bueno que lo charlemos, que tiene que ver con esta aclaración del largo plazo. ¿Sí? Y lo vamos a charlar un poco más adelante también, que tiene que ver con cómo el tiempo influye en el riesgo y la rentabilidad de un instrumento. ¿Por qué? Porque el mercado de la renta variable tiene una tendencia positiva históricamente, pero tiene mucha más variabilidad en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darle a los instrumentos de renta variable para, entre muchas comillas, asegurarnos una buena rentabilidad? Tiempo. Que cumpla con esa lógica de ir creciendo en el largo plazo. Si nosotros apuntamos al largo plazo con la renta variable, vamos a tener una mayor rentabilidad con seguridad por sobre lo que es la renta fija. Y bueno, por último, algunos ejemplos que tienen que ver con este tipo de instrumentos, como son las acciones, los CDRs. Cuando hablamos de acciones argentinas, cuando hablamos de CDRs, son acciones o representativos de acciones del exterior. Y después tenemos índices y fondos comunes de inversión que invierten en este tipo de instrumentos y que por consecuencia nosotros lo asumimos dentro de lo que son las inversiones en renta variable. Bien. ¿Cómo armar una cartera de inversión? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para una cartera de inversión? Un poco lo estuvimos charlando. Vamos a tomar en cuenta la seguridad del activo, la rentabilidad que nos va a generar ese activo y el nivel de liquidez. La seguridad no tiene que ver con que el activo desaparezca. Cuando hablamos de inversiones en bolsa, la seguridad tiene que ver con cuán factible es que ese instrumento me genere o no rentabilidad en el tiempo. Es mucho más seguro invertir en renta fija y es mucho menos seguro o mucho más riesgoso invertir en renta variable. Por lo tanto, la renta fija va a pagar menor rentabilidad que la renta variable. Y la variable de la liquidez tiene que ver con cuánto tardo yo en hacerme de liquidez, en hacerme del dinero de esa inversión. ¿Sí? Obviamente, la inversión más líquida son los fondos que se llaman money market, que uno los rescata en el día. Y una inversión que, si bien no es una inversión bursátil, es muy representativo de lo que son los activos de baja liquidez, como son invertir en inmuebles. ¿Sí? Yo no puedo, si necesito el dinero, mañana salir a vender el departamento. Mañana puedo ponerlo en venta, pero hasta que se venda va a pasar un tiempo. Entonces, por defecto, es un instrumento de muy baja liquidez. ¿Sí? Eso es una variable que tenemos que tener en cuenta al momento de constituir nuestra cartera de inversión. Y como lo hablamos, por supuesto, antes, todo esto tiene que estar estructurado en base a una estructura de tiempo. ¿Sí? No es lo mismo una cartera que yo armo pensando a 6 meses que una cartera que armo pensando a 2 años que una cartera que armo pensando a 5 años. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tiempo que yo tengo pensado armar la inversión, es cómo voy a jugar con estos distintos instrumentos o estos distintos componentes dentro de la cartera. ¿Sí? La seguridad, la rentabilidad y la liquidez. Y,
como ya lo venimos hablando, pero siempre está bueno repasarlo, todo esto tiene que estar enmarcado dentro de la definición de objetivos. Necesitamos tener los objetivos claros para después jugar con todas estas variables de liquidez, seguridad, rentabilidad y el tiempo para armar nuestra cartera de inversión de manera inteligente y bien pensada. Es importante que repasemos algo que también conversamos en el workshop anterior, que tiene que ver con el armado de nuestra planificación financiera o cómo debería estar estructurada nuestras finanzas personales. Lo ideal sería que de nuestros gastos, de nuestro ingreso, los gastos representen el 70%. ¿Sí? Que nosotros podamos adaptarnos a vivir con el 70% de lo que nos ingresa. Sabemos que no es la realidad que viven todos los argentinos hoy, pero este es el ideal, ¿sí? El aspiracional es poder vivir con el 70% de lo que ganamos. ¿Para qué? Para poder destinar un 20% a nuestra cartera de inversión para los objetivos de corto y mediano plazo y un 10% a una cartera de inversión diferente para todos nuestros objetivos de largo plazo. Y ahí vamos a entrar en un tema importante que tiene que ver con la administración del capital, ¿sí? En función de nuestros objetivos. Y ahí vamos a hablar de la posibilidad de constituir un fondo de reserva, de buscar instrumentos de coberturas. Hoy puntualmente vamos a buscar coberturas de lo que es la variación en el tipo de cambio versus el dólar y coberturas de lo que tiene que ver con el IPC, ¿sí? Con la inflación, que son las dos grandes variables que hacen que nuestro ingreso y que nuestra economía en general se vea afectada notoriamente. Después vamos a buscar perseguir objetivos específicos, por supuesto. Y una vez que tenemos cubiertas todas estas variables, vamos a empezar a tomar riesgo. ¿Sí? La toma de riesgo como tal, uno la tiene que interpretar como que voy a poner dinero sabiendo que puedo perderlo todo. Es probable que en una toma de riesgo controlada, en una cartera de inversión diversificada, ese riesgo de perderlo todo no sea real, ¿sí? Porque lo vamos a hacer de manera estratégica. Pero conceptualmente hay que pensarlo de esa manera. Hay que pensar que lo que vamos a colocar para toma de riesgo es dinero que no vamos a necesitar. Y que si no está, nuestros objetivos en términos de planificación financiera continúan su curso. Y en base a eso vamos a ir eligiendo distintos instrumentos para esos distintos estadios o esos distintos conceptos que vamos a incluir dentro de nuestra cartera. Para lo que tiene que ver con el fondo de reserva, vamos a trabajar con fondos comunes de renta fija, que se llaman tema cero, porque son de rescate inmediato. Y para aquella parte del fondo de reserva que planificamos quizás con un poquito más de estabilidad, porque lo planificamos con un poco más de tiempo, podemos llegar a trabajar con algo de dólar MEP o algún instrumento que esté atado a la variable del dólar MEP. ¿Sí? Con los fondos comunes de inversión de renta fija podemos trabajar, por ejemplo, los 10 o 15 minutos, los 10 o 15 días que tenemos entre que cobramos y tenemos que pagar la tarjeta. ¿Sí? Y con MEP podemos, o con algún instrumento atado al MEP, podemos tener nuestro fondo de reserva por si se rompe algo en casa, se nos rompe una cubierta del auto o nos aparece algún imprevisto de mayor valor. Para trabajar todo lo que es cobertura, también podemos trabajar con fondos comunes de renta fija, quizás ya no con los de tema cero, sino con otros instrumentos que inviertan en activos de renta fija que se muevan por estas variables. Y obviamente vamos a trabajar con obligaciones negociables, que van a estar atadas a la variable del dólar y nos van a ir generando rentabilidad en el tiempo.
Para objetivos específicos, dependiendo de los plazos de esos objetivos, vamos a trabajar también con fondos comunes de inversión, pero ya con otra mirada más de renta fija combinada con renta variable, para ir buscando un poco más de rentabilidad. Podemos también incluir para objetivos específicos trabajar hoy con obligaciones negociables que nos van a permitir, además de la cobertura, generar rentabilidad o generar incluso flujos de fondos en dólares. Podemos trabajar con instrumentos atados a la variable del MEP y podemos trabajar con algunos índices. Y cuando vamos a tomar riesgo, definitivamente vamos a trabajar con fondos de renta variable, con ETF de renta variable también, con CDRs y con acciones. Ahí vamos a jugar fuerte una parte chica de nuestra cartera buscando altos niveles de rentabilidad. ¿Y qué vamos a hacer con ese 10% que hablábamos antes que vamos a destinar a instrumentos o a objetivos de largo plazo? Ese 10% tiene que estar idealmente pensado o destinado a la constitución de la independencia financiera, al generar volumen de dinero en el largo plazo para que podamos, una vez que tenemos constituido ese gran volumen de dinero, empezar a generar flujos pasivos de ingresos. Y algo que conversamos poco dentro de lo que tiene que ver con la planificación financiera, pero que es súper importante, que tiene que ver con la protección del proyecto. Cómo vamos a ir protegiendo todo ese volumen de dinero que vamos a ir construyendo a lo largo del tiempo. Y de qué manera esta cartera diversificada de activos va a incluir un activo que proteja todo ese proyecto y que nos asegure en cierta medida que lleguemos a los objetivos, sobre todo del largo plazo. Bien, esto es todo por hoy. Espero les haya servido la información. Es mucha información en bastante poco tiempo. Así que si quieren ahondar más en todos estos temas, me pueden encontrar en mis redes, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Me pueden contactar personalmente a mi número de celular, vía WhatsApp. Y para todos los que estén viendo esta charla, tienen disponible de manera gratuita una charla personalizada de manera virtual a través de la plataforma Zoom, que me la pueden solicitar a ese mismo número de teléfono, haciendo referencia a que vieron esta charla dentro de la plataforma de Cuponestar. Muchísimas gracias.